sacros para despertar dolor. La prueba del occipital a la pared, que ya vamos a ver, normalmente cualquiera de nosotros nos podemos parar frente a hacia de espaldas a la pared y tocar con los talones, con nuestra región glútea, con nuestra espalda y con nuestra cabeza la pared. Estos pacientes no lo pueden hacer. Y por último, la prueba de la expansión respiratoria, que es la que les dije que se hace con el centímetro, midiéndole a la altura del cuarto espacio intercostal por la cara anterior. Una expansión de menos de 5 centímetros es un criterio positivo para espondilitis anquilosante. Entonces vayamos a ver cómo se hacen estas pruebas. Prueba del rango de movimiento del hombro. Estos dos movimientos, elevación, rotación externa y aducción, nos permiten, o sea, es lo que estamos haciendo acá, es un movimiento lo que le pedimos al paciente que se toque la región interescápulo-vertebral con su mano. Y esta otra es rotación interna, extensión y aducción, que lo vamos a, y le vamos a pedir que él se toque con su mano la región vertebral de, digamos, de la espalda. Con estos dos movimientos nosotros evaluamos todos los movimientos que puede hacer la articulación del hombro. Vamos a ver que un paciente que tiene limitación no va a llegar a tocarse la espalda ni con la maniobra superior ni con la maniobra inferior. La otra maniobra que tenemos que hacer es demostrar la flexión fija de la columna. Lo que solemos ver es esto, digamos, o sea, le pedimos al paciente que se acueste en decúbito dorsal, flexionamos una cadera sobre el tronco y vamos a ver que la otra cadera necesariamente tiene que quedarse flexionada, o sea, tiene que flexionarse por esta contractura que tiene, digamos, contractura fija en flexión. Entonces, esta es una prueba que lo hacemos en la camilla y ya nos puede dar, obviamente que no solamente el paciente flexiona, sino también que manifiesta dolor. Pruebas para el dolor sacroiliaco. Esta es una de las tantas, ¿no? Pero consiste entonces con el paciente inclinado hacia adelante, con los dedos pulgares, vamos palpando los agujeros de la canaleta sacra y el paciente va a referir dolor si es que tiene inflamación. Después tenemos la prueba de la movilidad de la columna, digamos. En realidad hay que demostrar movilidad de la columna en el plano frontal y en el plano sagital. En este caso, la prueba de Schober consiste en, teniendo en cuenta que si pasamos una línea por ambas espinas, por ambas crestas ilíacas, vamos a caer en la articulación entre la cuarta y quinta vértebra lumbar. Entonces, a partir de esa línea, o sea, de ese punto medio entre esta línea que pasa por ambas crestas, vamos a marcar 10 centímetros hacia arriba con el paciente en posición de pie y vamos a marcar los 10 arriba. Y le vamos a pedir después que él se flexione hacia adelante. Normalmente, cualquier persona debería aumentar a 15 centímetros o más la distancia medida. Un paciente que tiene espondilitis anquilosante, que tiene rigidez de su columna lumbar, no va a llegar a hacer este aumento de distancia con esta prueba. Entonces, una prueba de Schober positiva significa que cuando le hacemos la maniobra, no logramos que llegue a 15 centímetros la distancia entre un punto y el otro. Aquí ven ustedes algunas maniobras para desencadenar dolor sacroiliaco. Aquí, por ejemplo, como ven, se le pide al paciente que haga una separación y rotación externa de la cadera y se comprime la cadera contralateral. Eso desencadena dolor sacroiliaco. Esta es otra posición, digamos, con el paciente en decúbito lateral, se comprime sobre la cadera que queda hacia arriba y eso desencadena dolor en la región sacroilíaca, o sea, en la región posterior. Y una maniobra que yo no la he puesto acá, pero me resulta muy, muy útil, es con el paciente en decúbito dorsal, acostado en la camilla, colocar ambas manos, cada una sobre las espinas anterosuperiores del hueso ilíaco,
y largar todo el peso del cuerpo, de nuestro cuerpo, digamos, sobre la cadera del paciente. Si hay sacroileitis, el paciente va a sentir dolor localizado en la región posterior. Después, ¿qué nos queda? Bueno, ¿qué es lo que le va pasando? Lo que les decía, digamos, la columna se va convirtiendo a lo largo del tiempo en un bloque en donde se van perdiendo las curvaturas, y para mantener la postura erecta, el paciente tiene que adoptar una posición en flexión. Entonces, esto es lo normal, en donde todas las vértebras están separaditas con sus discos intervertebrales, y acá ya tenemos prácticamente una sinostosis completa de la columna, que hace que todas las vértebras estén unidas como un bloque. Si nosotros le pedimos a este paciente esta prueba, la del occipital a la pared, vamos a ver que él no puede acercar la región occipital, no puede tocar la pared con su cabeza. Eso me indica que hay una rigidez y una incapacidad de la movilidad de la columna en esta dirección. Bueno, y el otro que faltaba era la medición de la expansión torácica, que ya les expliqué cómo se hace. O sea, hay un montón de pruebas, pero me parece que estas son muy prácticas, muy fáciles de hacer, y nos dan mucha información. Doctora. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos sindesmofitos, digamos? Vamos a tener que, generalmente en los ángulos de las vértebras, va a comenzar el proceso. El proceso es un proceso inflamatorio que va llevando a la osteopenia inicialmente de la esquina del hueso, que va llevando a la reacción fibroblástica de la zona. Posteriormente, esta reacción fibroblástica va avanzando y va comenzando a osificarse la región cartilaginosa, o digamos la cubierta fibrosa de la vértebra, y va creciendo. Una vez que este osteofito va creciendo hasta que puede llegar a contactarse con el otro de la vértebra vecina, y ahí es donde se forma el sindesmofito que nos lleva a la columna en bloque. Entonces, estos son sindesmofitos marginales clásicos de la espondilitis anquilosante. Perdón. Los no marginales estarían saliendo de la cara, digamos, de la vértebra, y se unirían no al ángulo, sino también a la cara de la vértebra superior o inferior. Doctora. Sí. Una pregunta. En la prueba de la articulación del hombro, como es muy móvil, ¿consideraría positivo si hay un bloqueo de la movimentación hacia arriba? En el caso, si no logro este movimiento, pero luego el otro, la rotación interna, ¿sería positivo a sí mismo? Es positivo. Es positivo. ¿Y es positivo. ¿Y tiene que afectar los dos miembros o puede todavía afectar solamente uno? No, digamos que lo que seguro vamos a tener va a ser la afectación simétrica de las sacroilíacas y de la columna. Las articulaciones periféricas pueden tener un comportamiento no simétrico. ¿Ah? Gracias. Bueno, continuamos. Cualquier cosa que tengan duda, eso me interrumpen. Yo por ahí sigo nomás. Entonces, dentro de las manifestaciones extraesqueléticas, que de alguna manera ya algo les comenté, uveitis anterior aguda, hasta el 30% de los pacientes la presentan. Entonces es una situación de ojo rojo, doloroso, con fotofobia, con una pupila miótica, con un iris descolorido, edematoso, y que puede tener incluso sinequias, o sea, adherencias en la cámara anterior, y hasta con lipopion, que es la acumulación de pus en la cámara anterior del ojo. Generalmente es unilateral, generalmente genera, digamos, precipitados en el revestimiento endotelial de la córnea, duran de 2 a 3 meses y por suerte curan sin secuelas. De no tener, digamos, un tratamiento de la enfermedad, pueden recurrir en el ojo contralateral.
y pueden repetirse a lo largo del tiempo, o sea, pueden curarse y volver a presentarlo y así sucesivamente. Después tenemos, como les dije, las manifestaciones cardiovasculares. Entonces tenemos alteraciones a nivel de la aorta, anomalías de la conducción, cardiomegalia, pericarditis. Si ustedes se recuerdan, yo les di hace poco la clase de esclerodermia, es bastante parecido a lo que hace la esclerodermia, pero es parecido nomás, son dos cosas completamente distintas. Y bueno, y puede ser que tengamos una insuficiencia aórtica que aumenta hasta el 10% con 20 años de evolución de la enfermedad, que tiene que ver con el compromiso de articulaciones periféricas, y puede ser que tengamos requerimiento de marcapaso definitivo por las arritmias que puede aparecer también a largo plazo de presentación. Las manifestaciones pulmonares, como les dije, es una EPIC que nos va a dar los síntomas clásicos de la EPIC, entonces tos, disnea, diferentes grados de hemoptisis, afecta a los lóbulos superiores y aparece mucho tiempo después del comienzo de la enfermedad. La amiloidosis secundaria, uno debe de considerarla cuando comienza a haber fallo renal o cuando empezamos a ver proteinuria. En ese caso hay que pedir la proteinuria de 24 horas, hay que hacer la biopsia de la pared abdominal o de la mucosa del labio o del recto como para hacer el diagnóstico. Amiloidosis aparece muy tardíamente y es rara. Me queda el compromiso neurológico. Bueno, aquí tenemos dos cosas a recordar. Una es que podemos tener una subluxación a nivel de la articulación de atlantoaxoidea, que eso se va a ver predominantemente en radiografías que se toman en flexión. Entonces le hacemos la placa de columna cervical de perfil con flexión anterior de la cabeza. Ahí es donde podemos ver, digamos, la subluxación, que generalmente aparece en pacientes que tienen afectación de columnas de articulaciones periféricas y que tienen también el compromiso de la parte inferior de la médula, de la cauda, del síndrome de la cola de caballo, ¿no? El síndrome de la cola de caballo necesita, digamos, bueno, el paciente, como les dije, va a tener alteraciones esfinterianas, va a tener incontinencia o vejiga neurogénica, va a tener incontinencia fecal, va a tener anestesia en toda la región de la silla de montar, le decimos la cara interna de ambos muslos y región perineal. Y bueno, y en estos casos sí requiere la derivación a neurología para ver qué solución se le puede dar, digamos. Las lesiones del tubo digestivo también les dije que son asintomáticas y son lesiones parecidas a las lesiones de las enfermedades intestinales inflamatorias. ¿Qué va a pasar en el laboratorio? No es una enfermedad que nos va a dar grandes cosas. Entonces vamos a tener reactantes de fase aguda que pueden estar elevados. Vamos a tener una anemia de trastornos crónicos que puede estar, tampoco es una anemia muy marcada. Podemos tener elevación de alguna inmunoglobulina. Podemos tener, por el compromiso de las entesis, algo de elevación de CPK, pero que no va acompañado de debilidad muscular y tampoco es una elevación tan marcada. Podemos, como dijimos, como les dije, utilizar el HLA-27, que es sensible y específico en esta enfermedad, pero lo vamos a solicitar solamente si tenemos dudas. Y vamos a hacerle una punción articular para examinar el líquido articular, que nos va a dar un líquido claramente inflamatorio. Si recuerdan, el líquido inflamatorio es un líquido de aspecto turbio, amarillento, que tiene un contenido en células entre 5.000 y 50.000, que tiene baja viscosidad, bueno, y que es inflamatorio no infeccioso, o sea, no desarrolla gérmenes, y no tiene cristales tampoco. Entonces, estas cosas, más allá de que le vamos a solicitar, porque como rutina de estudio de un paciente solicitamos un hemograma, un reactante de fase aguda,
si tenemos derrame articular, vamos a estudiar este líquido articular, no son estrictamente necesarios para el diagnóstico. Y claramente el factor reumatoideo negativos. El otro componente importantísimo para el diagnóstico es la radiología. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Digamos, sin duda sacar una radiografía de la articulación sacroilíaca. Si ustedes recuerdan, la articulación sacroilíaca es una diartrosis que tiene una parte de la articulación, que es la parte superior, que es una parte fibrosa que tiene muy poca movilidad, y la parte inferior, que es donde realmente articula la diartrosis, digamos, donde tenemos una superficie articular de tipo cóncava en el sacro que articula con la superficie convexa del hueso ilíaco, es donde realmente ahí tenemos el cartílago articular. Eso en una radiografía sacroilíaca normal se ve como un caminito radiolúcido, o sea, lo vemos más oscuro, que separa los dos huesos, digamos. Cuando tenemos una sacroileitis, vamos a tener inicialmente un ensanchamiento de esa luz articular que inicialmente es, digamos, muy estable, muy igualita en todo su segmento. Posteriormente vamos a empezar a ver en el estadio 2 de sacroileitis, vamos a tener la esclerosis del hueso subcondral, que se ve como un aumento de la densidad, o sea, un aumento de la radiodensidad en la superficie del hueso, que inicia por el lado ilíaco. Posteriormente vamos a notar que en la etapa 3, ese espacio articular va siendo invadido por tejido óseo reactivo, o sea, por ese tejido inflamatorio que parte a través de la inflamación de la articulación, y podemos observar las erosiones óseas con el signo de la estampilla. El signo de la estampilla hace referencia al borde de las estampillas, que es un borde generalmente en zigzag o con algún dibujito, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que vemos. Enseguida les muestro radiografías. Entonces podemos clasificar a la afectación sacroilíaca. 0 no tiene nada, grado 1 es sospechoso, entonces podemos ver leves borramientos del borde articular. Grado 2 ya encontramos la esclerosis yuxtaarticular. Grado 3 ya empezamos a encontrar la ocupación del espacio articular. Y grado 4 ha desaparecido la articulación, está totalmente anquilosada. Entonces, ya les muestro radiografías. En la columna vertebral van a ver las vértebras de forma cuadradita, la cuadratura es el signo de Romano. Van a ver el sindesmofito marginal que va a terminar con la clásica columna en forma de caña de bambú. Van a observar las sinostosis, o sea, el borramiento de la articulación, desaparece el disco intervertebral y queda todo osificado, llamado columna en bloque. Y vamos a encontrar afectación en algunas articulaciones periféricas, generalmente más asimétrico, afecta a la cadera, afecta a los huesos del tarso. Entonces, dependiendo de las zonas de dolor, vamos a solicitar las radiografías adecuadas. Aquí ven ustedes una sacroileitis en donde ven claramente la osteopenia yuxtaarticular. Ven esta zona de hiperdensidad, digamos, de aumento de la radiodensidad en el borde, en este caso, tanto del hueso sacro como del hueso ilíaco. Esta es una sacroileitis moderada. Y si vamos acá abajo, fíjense que ya ha desaparecido la articulación, ¿no? Ya no vemos más el espacio radiolúcido de la articulación, está todo ocupado por este crecimiento, digamos, inflamatorio. Esta es una sacroileitis severa, digamos, con una anquilosis de la articulación, una anquilosis total de la articulación. En la columna ven esto, aquí ven, por ejemplo, a nivel acá de la lumbar 2, se comienza a observar un incipiente osteofito. Acá se ve otro, fíjense cómo va quedando en ángulo recto prácticamente el borde de la vértebra o el ángulo.
Y aquí, en un estadio más avanzado, directamente ya se han formado los puentes entre vértebra y vértebra, generando lo que decíamos la caña de bambudio, ¿no? Aquí ven una radiografía de columna lumbar de frente, en donde ven los osteofitos marginales, aquí claramente, aquí está una vértebra y la otra, y el avance de los osteofitos, tanto superior como inferior. Aquí podemos ver, pareciera como que está despegado, como que es más bien un sindesmofito no marginal, porque se está viniendo solito por acá, y es como que está progresando, digamos. Bueno, actualmente podemos utilizar otros métodos de imágenes, sobre todo cuando tenemos síntomas, por ejemplo, con escasos datos en la radiografía. Entonces, una resonancia nuclear magnética, por ejemplo, de la sacroiliaca, nos puede hacer diagnóstico de sacroileitis en etapas, digamos, precoces, antes de que la radiografía nos dé resultados. Entonces, en esos casos dudosos, o cuando queremos evaluar el componente o el compromiso neurológico, podemos llegar a solicitar una resonancia magnética de la región afectada. Sobre todo, ¿qué vamos a ver en una resonancia magnética? Vamos a ver edema óseo, ¿no? Como primer proceso, como primer fase del componente inflamatorio de la sacroileitis. Entonces, sí, pero no es una cosa que sea estrictamente necesaria, ¿no? En casos donde tenemos dudas diagnósticas, nos puede ayudar a confirmar. Bien, con todo esto que hemos visto, vamos a tratar de ver cuáles son los criterios diagnósticos de espondilitis anquilosante. Entonces, el dolor y rigidez de la columna lumbar, que tiene que durar más de 3 meses. La limitación de los movimientos de la columna en los planos frontal y sagital, entonces ahí podemos utilizar la prueba de Jover, la prueba del occipital a la pared. La limitación, dolor y limitación de la expansión torácica a menos de 5 centímetros a la altura del cuarto espacio intercostal. Sacroileitis con evidencia radiológica uni o bilateral, y el antecedente o la presencia de la uveitis anterior a 1. Entonces, estos son los criterios que desde 1981 más o menos se vienen usando y siguen vigentes hasta la fecha. En general, entonces, vamos a definir espondilitis anquilosante cuando tenemos el criterio radiológico, que tiene que estar sí o sí con un criterio clínico al menos. Con eso hacemos diagnóstico. O sea que el criterio radiológico tiene que estar siempre, el de la sacroileitis, ¿no? Sacroileitis radiológica. Por lo menos de grado 2 bilateral o grado 3 o 4 unilateral. Podemos llegar a tener dudas si tener un diagnóstico probable, si tenemos los 3 criterios clínicos, pero no encontramos un criterio radiológico que satisfaga. Entonces, en esos casos es donde por ahí es útil pedir el HLA-B27 o hacer una resonancia magnética para ver el compromiso de las sacroilíacas, ¿no? Esos serían los criterios que tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico. Las manifestaciones extraarticulares ya lo hablamos, así que no lo repetimos. Bueno, y hecho el diagnóstico, nos queda el tratamiento, ¿no? Entonces, con lo que hemos visto, el diagnóstico es claro. Ahora, tener en cuenta, por ejemplo, que si tenemos mucho componente gastrointestinal con síntomas, probablemente esto sea una enfermedad intestinal inflamatoria con una espondilitis asociada, que puede ocurrir. Acuérdense ustedes que las enfermedades intestinales tienen
un porcentaje del 20% más o menos de asociación de afectación articular. Que puede ser un reiter o una psoriasis, que son las dos otras espondilitis que les dije que son las más prevalentes y que es, digamos, por ahí más comunes de ver. Que puede ser unos síndromes raros, como por ejemplo el síndrome SAFO, que tiene sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteomielitis, que en realidad es una serie de cosas que intercurren justo con, fíjense, con la hiperostosis, con la osteomielitis, con lo cual por ahí puede plantear diagnóstico diferencial. La otra es la osteoartrosis, porque estos pacientes empiezan a los 20, 30, 40 años con los síntomas y si ustedes recuerdan la radiografía, los osteofitos también se ven en la artrosis, entonces uno debe tener en cuenta que hay que buscar patrones puntuales para tratar de hacer el diagnóstico de espondilitis. La otra es una enfermedad de personas mayores, en general la hiperostosis anquilosante o enfermedad de Forestiero, hiperostosis idiopática difusa, que bueno, es parecida a la sintomatología, pero el paciente tiene otras características radiográficas y no tiene sacroileitis. Profe, disculpe, ¿puede repetir qué significan las siglas SAPHO? Ya lo vamos a hablar de vuelta, pero es sinovitis, la S de sinovitis, acné, la P de pustulosis, la H de hiperostosis y la O de osteomielitis. Gracias. Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes que van a hacer el tratamiento de este paciente? Un muchacho joven de 26, 20, 30 años que viene por lumbalgia y ustedes le piden, digamos, le hacen las pruebas, le piden una radiografía de sacroilíacas, de columna y encuentran, digamos, sacroileitis y encuentran que tiene lumbalgia de más de 3 meses. O sea, han hecho diagnóstico de espondilitis anquilosante, un criterio radiológico, un criterio clínico. ¿Cuáles serían los tratamientos que le van a indicar a esta persona? ¿Fisioterapia podría ser? Bueno, fisioterapia. O sea, ¿con qué objetivo le darías la fisioterapia? Por el tema de la postura, de las movilidades, si no sé si se pueden prevenir que avancen mucho o para recuperar un poco. Sin duda que hay que mantener lo máximo que se pueda la movilidad de las articulaciones, evitar las posturas, digamos, viciosas y promover el mantenimiento de la masa muscular, ¿verdad? Así que sí, la fisioterapia es importante. Entonces, estamos totalmente de acuerdo. Hay algo que hay que tener en cuenta, digamos, tratar de diagnosticar, o sea, si lo logramos diagnosticar en estadios tempranos, educar al paciente, y en parte es lo que mencionaste, o sea, fisioterapia, movilidad, tratar de evitar que la enfermedad progrese, digamos. Entonces, a esto hay que educarlos porque el tratamiento, vamos a ver que el tratamiento que corta el proceso inflamatorio no siempre se accede y una vez hecho el diagnóstico hay que pelear para que sí le otorguen, porque cambia la evolución de estas personas. Si no terminan totalmente incapacitadas, algunos hasta necesitan elementos ortésicos, ortopédicos para sostén cefálico, para movilidad, terminan totalmente incapacitados, digamos, dependientes de terceros si no tienen un tratamiento correcto. Entonces, claramente la fisioterapia, como dijo la compañera, y el paciente tiene dolor, entonces hay que tratar el dolor. Podemos utilizar AINES, entonces se describe la indometacina, el diclofenac, pero actualmente hay algunos antiinflamatorios que son, digamos, inhibidores selectivos de la COX-2, que son muy buenos, que tienen buena efectividad, que tienen menos impacto a nivel gastrointestinal y renal,
que se pueden utilizar. Como segunda línea, los fármacos modificadores de la enfermedad, tal cual ustedes conocen, todo esto que ustedes leen acá, son cosas que ya han leído, que ya han visto. Entonces la sulfasalacina, los corticoides, el metotrexate, satioprima, etc. Pero realmente lo que ha cambiado la evolución de estos pacientes es el uso de los anticuerpos monoclonales contra el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Todo esto podemos usar, o sea, podemos utilizar el metotrexate como han aprendido para artritis reumatoidea, 15 miligramos semanales, 20, 25 como máximo, pero lo que ha cambiado la historia ha sido los anti-TNF-alfa. Los corticoides se recomiendan en procesos, digamos, en eventos agudos, por ejemplo, un proceso inflamatorio agudo, o, digamos, en forma de afectación de inyección intraarticular, o si no, si lo vamos a usar en forma sistémica, en dosis bajas y por el menor tiempo posible. Y si la enfermedad sigue su evolución, la evolución, digamos, esquelética del proceso, probablemente requiera cirugías de corrección de posturas viciosas, reemplazo de cadera por anquilosis, etcétera, ¿no? Pero como les dije, el tratamiento ha cambiado radicalmente en estos pacientes con el uso de los anticuerpos monoclonales anti-TNF. El infliximab, el etanercept, ustedes ya lo han visto. Hay otros, el certolizumab, hay otros más que van anti-necrosis, factor de necrosis tumoral alfa. Tener en cuenta que es una medicación inmunosupresora grave, que puede generar trastornos a nivel del sistema nervioso central, trastornos cardiovasculares, hematológicos, etcétera, que deben ser controlados, digamos, para evitar la aparición. Pero fíjense, los pacientes mejoran hasta en un 60% y más los síntomas y signos de espondilitis anquilosante. Entonces, claramente con esto se cambia la historia de estos pacientes. Hay que pelear para que puedan todos los pacientes con espondilitis anquilosante estar con un anti-TNF-alfa. Bien, ¿vamos bien? ¿Seguimos? Sí, doctora. Sí, doctora. Una pregunta, doctora. En caso de pacientes que sean restrictivos a farmacoterapia, usted habló que la kinesioterapia es un factor bueno, pero al someter a un paciente a una kinesio con un patrón inflamatorio crónico, ¿no aceleraría el progreso de la enfermedad? ¿O todavía razonó errado? Digamos que no es solamente la fisioterapia, ¿no? La fisioterapia para mantener la movilidad de las articulaciones, pero el tratamiento antiinflamatorio hay que hacerlo igual. O sea, ninguno se va, digamos, si tiene la enfermedad, necesita el tratamiento inmunosupresor y el tratamiento más efectivo es el anti-TNF-alfa. A eso hay que darle el resto, ¿no? Hay que darle la fisioterapia, hay que darle la educación, hay que enseñarle a, digamos, a no adoptar posturas viciosas. O sea que el 40% que falta de efecto que no da el fármaco, lo tenga con estas otras medidas. Bueno, la otra espondiloartropatía que tenemos que ver es la artropatía psoriásica. Esta es una artritis que se asocia a la psoriasis, que en ocasiones puede ser prácticamente indistinguible a la presentación de la artritis reumatoidea, pero el factor reumatoideo es negativo y nunca va a tener nódulos reumatoides. Entonces, dentro de lo clásico, lo que uno ve es que vamos a tener poliartritis periférica, muchísimo más que en la espondilitis, generalmente simétrica, o sea que afecta ambas manos, ambos pies, que afecta fundamentalmente a las interfalángicas distales, pero también afecta el resto de las articulaciones, asociado a diferentes grados de espondilitis y sacroileitis, que acá sí
generalmente son asimétricas, ¿no? Dentro de la afectación de las interfalángicas dictales, ustedes van a encontrar la dactilitis, el dedo en salchicha, digamos que es muy característico, y en algunos casos, sobre todo, por suerte un porcentaje no muy grande, se comporta como una artritis mutilante, en donde hay destrucción de los segmentos óseos que están, digamos, cercanos a la articulación, con marcada deformidad de manos, de rodillas, de las articulaciones afectadas. Doctora, disculpe. Entonces, ¿cuáles son las características? Sí. Me quedé pensando en la pregunta de mi compañero y nosotros en la patología anterior, de que nosotros habíamos visto en la parte de la clínica acerca del dolor, que los pacientes disminuían su dolor cuando hacían ejercicio. Y me quedé pensando, digamos, de cuál es no sé si se sabe el porqué de esto, digamos, por qué ellos cuando hacen ejercicio disminuyen su dolor. No sé, pero es muy llamativo. Estos pacientes se levantan a la madrugada y se mueven para que puedan volver después a la cama y seguir durmiendo. Seguramente tiene que ver con algún grado de rigidez que va adquiriendo la articulación con la inmovilidad del sueño, y que al iniciar la movilidad se va venciendo, digamos, la rigidez, el proceso inflamatorio, o digamos, se va moviendo más y permitiendo, pero específicamente por qué no te sabría decir. Pero es clásico, y es lo que lo diferencia de otras, fíjense que en la artritis reumatoidea también tenemos un dolor que está todo el tiempo y que amanece con rigidez matinal, y esa rigidez propia del proceso inflamatorio se vence luego de un tiempo de unos minutos o 1 o 2 horas digamos, una vez que comienza la actividad. O sea que el mecanismo tiene que ver seguramente con el componente inflamatorio, pero no te sabría decir específicamente por qué. ¿Podría ser, Doc, que cuando empiecen a hacer ejercicios, al contraerse los músculos y aumentar la circulación sanguínea, tipo la sangre que esté con todo lo proinflamatorio, digamos, circule y no se quede estancada en ese lugar? Y probablemente lave las citoquinas inflamatorias que están localizadas en las articulaciones, porque el proceso inflamatorio parte de las células inmunológicas, los linfocitos, macrófagos y demás, que están localizados en las regiones de las entesis, ¿no? Así que sí, puede ser a lo mejor que la actividad active la circulación y lave esas sustancias de la región afectada, disminuyéndolos y de esa manera disminuyendo el dolor. Puede ser, pero no te sabría. Es una buena hipótesis. Gracias, doctora. Bueno, dijimos características clínicas de la artropatía psoriásica. Puede presentarse de diferentes maneras. Aquí, por ejemplo, nos hace alusión a cómo aparecen relacionados con las lesiones en piel. Y fíjense que es muy común que primero aparezca la afectación en piel, 75%, y puede aparecer años después la afectación articular. En un porcentaje pequeño, más o menos un 15%, aparecen ambas, o sea, la afectación de piel y la afectación articular. Y solamente esta es la forma más, digamos, muy poco frecuente, que la artritis aparezca antes que la afectación de piel. También es bastante característico que la afectación de piel de alguna manera nos indica la afectación articular. Entonces, por ejemplo, tenemos psoriasis de cuero cabelludo, probablemente tengamos artritis a nivel de la columna cervical. ¿Ah? Tenemos psoriasis en el rostro, va a estar afectada la temporomandibular. Tenemos psoriasis en las manos,
con distrofias unguiales, vamos a tener artritis en las articulaciones interfalángicas distales de las manos. Entonces, esto es una de las cosas a tener en cuenta. La otra es que es bastante común que venga como una oligoartritis, entonces tenemos una articulación grande, por ejemplo, una rodilla o un tobillo, y tenemos después una dactilitis, un dedo en salchicha. También puede ser que venga como como les dije, indistinguible de la artritis reumatoidea, o sea, poliarticular, pequeñas articulaciones interfalángicas proximales. También puede ser que venga con el compromiso de las interfalángicas distales y de la uña. Entonces, les muestro enseguida fotos, es muy característico, son manos que uno mira y dice esto es hasta que se demuestre lo contrario, es una psoriasis. Y la columna se afecta, como les dije, es una sacroileitis asimétrica, con diferentes grados de espondilitis, con sindesmofitos no marginales, pero 1/3 de los pacientes, no está presente en todos. Vamos a tener entesitis, entonces la fascitis plantar, las inserciones músculo-tendinosas de la pelvis. Acuérdense que la parte superior de la articulación sacroilíaca está sujeta por una gran cantidad de tendones y ligamentos. La fascitis del Aquiles, el compromiso ocular, y hay una relación digamos, de empeoramiento de la psoriasis en los pacientes que tienen HIV. ¿Cómo se clasifica? Y vamos a ver, por ejemplo, que la clásica que limita, que es la de manos interfalángicas distales con uñas con onicopatías, aparece en el 5% de los casos. Que la artritis mutilante, que vamos a ver, también afecta fundamentalmente grandes articulaciones periféricas y las articulaciones de las manos, es un 5%, que las indistinguible de la R es un poquito más común, y que la oligoartropatía asimétrica, o sea, estamos hablando de grandes articulaciones, por ejemplo, una rodilla, un tobillo, un codo, con interfalángicas distales y dactilitis, es una de las variantes más común. Y la última variante sería la que tiene un componente de espondilitis anquilosante, o sea, mucho componente de la columna, con o sin artritis periférica, ¿no? Entonces, que es un 30% de los casos. O sea, lo que claramente se ve más es esta, porque no solamente tiene la dactilitis con uñas y demás, sino que tiene también los compromisos de otras articulaciones. Bueno. Aquí pasa lo mismo, digamos. ¿Qué estudios complementarios le vamos a pedir? Son enfermedades que no tienen hallazgos patognomónicos. Entonces, vamos a encontrar reactantes de fase aguda, anemia de trastornos crónicos, vamos a encontrar alteraciones en la columna, habíamos dicho la sacroileitis asimétrica, vamos a encontrar en la columna los sindesmofitos asimétricos y no marginales, característicos, y vamos a encontrar los hallazgos de las articulaciones periféricas. Entonces tenemos erosión marginal, desflecamiento, anquilosis articular, o sea, desaparición de las articulaciones, osteólisis de los metacarpianos y falanges, lo que constituye la artritis mutilante con dedos telescópicos. No sé si ustedes se acuerdan, yo por lo menos hace años inmemoriales, tenía cuando iba a la escuela los vasitos telescópicos, digamos, que eran chatitos así y después uno los estiraba y se formaba el vasito en círculos, cada uno más pequeños que, bueno, en estos pacientes ocurre esto, digamos, la osteólisis de los dedos va generando que los dedos vayan quedando cortitos y arrugadita la piel, y que uno puede estirarlos por este comportamiento de destrucción articular que tenemos. La otra cosa es
los pinceles en forma de copa, en donde se destruye el extremo de un hueso, y el otro extremo queda como una copita que recibe, digamos, el hueso que está lisado, digamos. Osificación de las entesis, entonces vemos calcificación de los cartílagos, calcificación de los tendones, la afectación, la periostitis, digamos, el desflecamiento del periósteo. Y aquí ven ustedes algunas cositas. La mano clásica, fíjense la artritis interfalángica distal, la onicopatía, ven acá, aquí hay artritis, aquí hay una clara artritis. Aquí vemos un pie en donde se ve la onicodistrofia, donde se ven las lesiones eritemato-escamosas descamativas, y donde se ve la dactilitis o el dedo en salchicha. Aquí ven un osteofito no marginal, fíjense, sale de la cara anterior, no sale del ángulo, y no se está uniendo al ángulo, sino que se está yendo hacia arriba. Aquí ven una mano francamente deformada, fíjense cómo están destruidos, esto sería el pincel en forma de copa, cómo va quedando la cabeza de la falange, cómo se va anquilosando todas las articulaciones acá de la muñeca y del carpo. Aquí ven otra en donde ven la destrucción de la cabeza de la falange, lápiz en pincel en forma de copa. Aquí ven la subluxación con la destrucción de la falange. Aquí ven una obliteración de la articulación. Aquí ven otra subluxación con la destrucción, lápiz en forma de copa, digamos, que queda la puntita del hueso, y acá este otro cóncavo, deformado también. Estos son los dedos que van quedando de forma telescópica. Una mano, la artritis de la interfalángica distal, la lesión de las uñas, clásico, muy característico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de una artritis psoriásica? Vamos a tener puntuación para las partes, digamos, para estos puntos, por ejemplo, la presencia de psoriasis, historia personal o familiar. Entonces, el puntaje mayor sería que tenga psoriasis el paciente, digamos, con afectación de piel, eso sería 2 puntos. Que tenga la distrofia ungueal. Acá habla no solamente de la distrofia, sino de la onicólisis, o sea, la destrucción de la uña. El pitting, que son esas ulceritas hiperqueratóxicas en los pulpejos de los dedos, que lo veamos en este momento. Que tenga factor reumatoideo negativo, que tenga historia de dactilitis, o sea, no la tiene en este momento, y que tenga evidencia radiográfica de neoformación yuxtaarticular, o sea, que tenga osteofitos, digamos, en los márgenes de las articulaciones. Digamos. Entonces, si tiene 3 puntos, es a favor de artritis psoriásica. Y la otra cosa, digamos, a tener en cuenta para ver la afectación axial, o sea, de la columna y de la sacroiliaca, es que tenga dolor lumbar con estas características. Fíjense, comienzo temprano, duración de más de 3 meses, rigidez matutina, de inicio insidioso, mejora con el ejercicio, dolor alternante en nalgas, que eso está dado por la sacroileitis asimétrica que presenta. Entonces, duele la región glútea, digamos, cuando tenemos una sacroileitis. La limitación funcional, entonces, la diferencia por ahí con la espondilitis anquilosante es que aquí la limitación funcional de la columna, sobre todo, no es tan marcada como la espondilitis anquilosante, y el nivel radiológico es que tenga una sacroileitis unilateral, no hace falta que sea bilateral, grado 2 era osteopenia yuxtaarticular, con sindesmofitos, o edema de médula ósea, digamos, erosión o disminución del espacio en la resonancia magnética, ¿no? Entonces, el diagnóstico de compromiso axial tiene que tener 2 de estos, digamos. O sea, dolor inflamatorio y radiológico o limitación funcional.
Los diagnósticos diferenciales tienen que ver con lo que habíamos hablado ya con espondilitis. Entonces, la psoriasis, solamente un porcentaje de 20-30% va a ser artritis psoriásica, o sea que muchos van a quedar solo con la afectación de piel. Y cuando se mezcla la artritis psoriásica en un paciente con la enfermedad en piel, tenemos que tener en cuenta estos dos diagnósticos diferenciales. El sapo, que vimos hace un ratito, y la pustulosis palmoplantar, que es otra enfermedad, digamos, que puede dar, digamos, un comportamiento parecido, que son, por suerte, muy poco frecuentes, no son comunes en la población nuestra. El sapo, por ejemplo, es común en la población, no común, pero se ve más en la población de raza amarilla, en los japoneses. Bueno, y hay que tener en cuenta indicadores de mal pronóstico. Entonces, estos indicadores son: uno, la edad temprana, entonces que la enfermedad aparezca antes de los 45 años. Nosotros hemos tenido, probablemente ustedes han tenido la posibilidad de verlo, a un paciente que comenzó con una psoriasis muy severa en piel antes de los 20 años y que antes de los 30 ya tenía una anquilosis muy marcada de la temporomandibular, que ya no podía comer, no podía masticar, y compromiso de las articulaciones periféricas. Entonces, la edad temprana claramente es un factor de mal pronóstico. La otra cosa es que tenga el HLA-B27 positivo, porque eso nos da la pauta de que va a ser compromiso de la columna. Y si le buscamos el DR3 y el DR4, va a tener la forma erosiva, o sea, una forma más grave. La otra forma es que la afectación cutánea sea extendida, que tenga una psoriasis con afectación de toda la piel, que tenga afectación de múltiples articulaciones y que tenga asociación con el HIV. Entonces, esos son indicadores de mal pronóstico, que significan que la afectación va a progresar a una afectación articular incapacitante. Con respecto al tratamiento, es de vuelta maravilloso lo que hacen los anticuerpos, los anticuerpos monoclonales antifactor de necrosis tumoral. La mayoría, o sea, después vamos a usar lo mismo, los AINES, los corticoides intraarticulares, se puede utilizar el metotrexate, y de hecho hay buena evidencia de que el metotrexate debe mantenerse aunque esté recibiendo el anticuerpo monoclonal, porque es como que se potencian los efectos y el paciente pasa más tiempo así, digamos con buena respuesta a la medicación. Y es muy notorio cómo en un lapso de 4 a 8 semanas, la mayoría de las lesiones de piel y articulares prácticamente, o sea, la inflamación articular y las lesiones de piel desaparecen luego de 4 semanas de iniciar el tratamiento con cualquiera de estos anticuerpos monoclonales contra el TNF. Seguramente ustedes hablaron con la doctora Sewell, que les dio la clase de los agentes biológicos, en donde hay algunos que, digamos, que han logrado hacer estas formas PEGOL, ¿no? Como por ejemplo el certolizumab PEGOL, que lo que hacen es adherir, digamos, la molécula a una sustancia que retrasa la eliminación del cuerpo, con lo cual el anticuerpo monoclonal persiste más tiempo y por lo tanto persiste su efecto, digamos. Entonces, siempre que veamos el PEGOL asociado, es para disminuir el efecto adverso y para prolongar el efecto terapéutico, digamos. Entonces, el certolizumab, por ejemplo, se está usando mucho ahora justamente por esa ventaja, digamos, que permite un efecto más prolongado. Y después, bueno, son pacientes que tienen deformidades articulares, que tienen un montón de alteraciones que muchas veces van a requerir tratamientos quirúrgicos para tratar de mejorar la postura, de evitar la deformidad y demás. ¿Alguna pregunta al respecto? Si no, seguimos con el rater. Doctora, una pregunta. ¿Hay algunos factores de riesgo así claros en estos pacientes, aparte de lo genético, digamos?
Por ejemplo, si hay una infección con HIV, suele haber una enfermedad psoriática más agresiva, digamos. Pero fíjate que es lo que te decía, o sea, depende. Aquí no es tanto como en el espondilitis, que el 90% tiene HLA-B27 positivo. Acá es menor. Pero la presencia del HLA-B27 me habla de una enfermedad más grave. Así que podría ser esa una indicación de solicitarle, digamos, no para diagnóstico, sino para pronóstico y para oportunidad de tratamiento agresivo de la enfermedad. Así que básicamente eso, digamos. Y después, bueno, la edad temprana. También importa, por ejemplo, el antecedente familiar. Si tenés familiares que han tenido psoriasis de formas agresivas, es más factible que el paciente lo padezca también. No sé si responde tu pregunta, pero bueno, es lo que te puedo decir. Sí, doctora, gracias. Bueno, y la última de este grupo pedido por programa es la artritis reactiva o artritis de Reiter. ¿Y saben por qué se trata de no hablar tanto de síndrome de Reiter, o por lo menos hubo una época en que trató de no decirse? Porque Hans Reiter era un médico nazi. La enfermedad se diagnosticó, los primeros casos fueron diagnósticos postenteríticos en soldados. Entonces, ahí en más o menos entre la Segunda Guerra Mundial, más por ahí. Entonces, el que hizo una descripción muy correcta de la enfermedad fue este doctor nazi, de apellido Reiter. Entonces, se intentó durante un tiempo, digamos, sacar por el antecedente, por lo nazi, sacar el nombre propio a la enfermedad, entonces se la llama artritis reactiva. Podemos decidir que es una artritis aguda no supurada, que aparece como complicación de una infección localizada en otro sitio. Entonces, es una espondiloartropatía donde hay inflamación estéril de la membrana sinovial, fascia y tendones, y que tiene un factor desencadenante que es una infección o gastrointestinal, generalmente son epidémicas, o las genitourinarias, que son más bien de tipo endémica. Entonces, nuevamente el HLA es un factor predisponente, pero aparentemente lo que hay ahí es una respuesta cruzada entre ciertos antígenos relacionados con este marcador del sistema mayor histocompatibilidad y ciertos antígenos de las bacterias involucradas en las infecciones que desencadenantes. Entonces, estas reacciones son las que favorecen la aparición del síndrome. Entonces, clásicamente tenemos una uretritis o una diarrea que aparece 4 semanas antes, más o menos, del comienzo de toda la tríada clásica de la sintomatología, ¿no? Aparece generalmente en personas jóvenes, es más común que las posvenerias se vean en hombres, o sea, generalmente aquí tenemos las infecciones por la clamidia de trachomatis, y las postenteríticas son ligeramente más comunes en mujeres, pese a que aquellas primeras descripciones que hicieron en la época de la Guerra Mundial eran en hombres y eran postenteríticas. Entonces, el HLA está presente en alto grado. Hay un factor infeccioso en donde tienen ustedes la clamidia trachomatis, la neisseria, algunos micoplasmas, el uraplasma dentro del tracto urinario, y Shigella, Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli dentro de las del tracto gastrointestinal. Entonces, como les dije, tenemos una etapa inicial que es donde hubo contacto con la bacteria en cuestión, en donde vamos a tener generalmente una diarrea o una infección genital, ya sea una uretritis o una cervicitis, que aparece entre 2 a 4 semanas antes del clásico periodo de estado. Digamos. En el periodo de estado aparecen todas las manifestaciones,
en donde las clásicas son la tríada característica, o sea, la artritis, la uretritis y la conjuntivitis, con otras más. Entonces, la artritis generalmente es una artritis oligoarticular con algún grado de compromiso axial y sacroilíaco, acompañado frecuentemente de la inflamación de los sitios de inserción. Es característico que la uretritis se acompaña en un alto porcentaje de casos con una prostatitis estéril, porque uno le toma cultivos y no desarrolla nada, que también la conjuntivitis es frecuente, y también es una conjuntivitis con el ojo rojo, doloroso, con muy escasa secreción, y junto con eso aparecen otras cosas. Hay afectaciones sistémicas, como por ejemplo miocárdicas, intestinales, y las de piel. Dentro de las de piel vamos a ver que tenemos la balanitis circinada, el eritema palmoplantar, el queratoderma blenorrágico, y también podemos tener úlceras en la mucosa oral. Lo habitual es que una vez que comienza la enfermedad, si no tiene un tratamiento adecuado, es muy frecuente que evolucione con brotes, o sea, remisiones y recaídas. Así que bueno, es importante intentar hacer un diagnóstico correcto, o hacer el diagnóstico correcto para dar el tratamiento correcto y evitar de esa manera que tengamos recaídas de la enfermedad, porque en realidad no existe un tratamiento curativo. Podemos contrarrestar o, digamos, bloquear el ataque agudo, digamos, pero no podemos no hay ningún tratamiento que sea efectivo en evitar la recaída. Entonces aquí ven algunas de las características que pueden acompañar a la artritis reactiva. Aquí tenemos la balanitis circinada, en donde ven ustedes estas lesiones eritemato-costrosas en toda la región del glande, que puede progresar hasta incluso al escroto y la cara interna de las piernas. Aquí tienen el queratoderma blenorrágico, que el término es solamente para confundir, porque uno diría, bueno, blenorrágico, ¿a qué les hace pensar a ustedes? Gonorrea. A una gonorrea, y acá sin embargo esto no es por gonorrea, es por el proceso inflamatorio de la artritis reactiva. En la gonorrea puede presentarse un cuadro de este tipo, digamos, pero no es. Bueno, este queratoderma blenorrágico es una especie de erupción vesícula pustulosa que aparece en los pies, pero también puede aparecer en las manos y en otras regiones del cuerpo, que evoluciona con una hiperkeratosis de la zona y después una descamación. Como ven acá, hay una zona en donde ya se ve la piel que ha perdido toda la zona hiperkeratósica, digamos. Este es un queratoderma blenorrágico. Y las otras, entonces, dentro de las afectaciones tenemos las sistémicas, propias de todas estas enfermedades, artritis y entesitis, las lesiones en piel y en mucosas, las urogenitales, y las alteraciones que son muy poco frecuentes de ver, la miocarditis, la glomerulonefritis, las componentes, digamos, como las ulceraciones en el tubo digestivo, y las afectaciones neurológicas en forma de mononeuritis múltiple, digamos, relacionado con el proceso inflamatorio, que son muy poco comunes de ver las alteraciones viscerales. Lo más común que veamos es claramente lo reumatológico y lo digamos, urogenital y lo mucocutáneo. ¿Qué vamos a encontrar, digamos? O sea, digamos, proceso inflamatorio, entonces reactantes de fase aguda, anemia, trastornos crónicos, puede haber leucocitosis. Vamos a encontrar el HLA positivo en un gran porcentaje de los casos, factor reumatoide va a estar negativo. Vamos a encontrar
un líquido inflamatorio, entonces dijimos ligeramente turbio, con baja viscosidad y con un recuento eritrocítico de leucocitos alto, hasta 50.000, pero con cultivo negativo, tanto en el líquido sinovial como en el líquido, como en la orina. Y en la radiografía, fíjese que esto es muy parecido a lo que vimos en las otras enfermedades seronegativas, digamos, la osteopenia yuxtaarticular, las erosiones, las alteraciones articulares, la entesitis, etc. Entonces, los criterios diagnósticos son la presencia de los 3 puntos: artritis con entesitis, uretritis o cervicitis, antecedente de gastroenteritis y conjuntivitis uveitis, la presencia del queratoderma blenorrágico, balanitis cicinada y el HLA B27. Y fíjense lo que dice acá: un episodio de artritis, o sea, el criterio diagnóstico sería un episodio de artritis periférica que dure más de 4 semanas, asociado a cervicitis, uretritis o ambas, da una sensibilidad del 84% y una especificidad del 98% para diagnóstico de artritis reactiva. Y se considera una sensibilidad, una especificidad del 98% de la tríada clásica de los 3 componentes. Con eso hacemos diagnóstico. Entonces, no tenemos tampoco, fíjense, aquí habla de duración del proceso, claramente uno tiene que descartar los procesos inflamatorios, infecciosos, ¿no? Entonces corresponde hacer, por ejemplo, la punción de la articulación para analizar el líquido, examinar el líquido, la orina o el exudado cervical, pedir un cultivo de materia fecal en los que tienen el antecedente de la forma postenterítica, pedir el HLA B27, pero no haría falta, digamos, simplemente es para descartar otras cosas. El diagnóstico se hace con la tríada B. Y por ahí una cosa, como ustedes bien me han dicho, el término queratoderma blenorrágico confunde. La Neisseria gonorrea puede desencadenar una artritis reactiva. Entonces uno debería tener, por lo menos considerar el diagnóstico diferencial entre lo que es una artritis reactiva y una artritis gonocócica. Entonces, lo que uno puede ver es que la artritis reactiva es más común en hombres que en mujeres, comienza en forma aguda, son pequeñas articulaciones, tiene dactilitis, tiene entesitis, tiene dolor lumbar, conjuntivitis, uretritis, queratoderma y balanitis en el 80, presente, digamos, y el HLA de 27 positivo. Aquí, bueno, no me dice, pero es una artritis inflamatoria no infecciosa, no se rescata germen. La artritis gonocócica es común también en jóvenes, es más común en mujeres que en hombres, porque en las mujeres no es evidente muchas veces el cuadro agudo de la cervicitis gonocócica, ¿no? Entonces, la paciente debuta unas semanas después con una mono u oligoartritis, que en este caso la punción nos da el rescate del germen, o sea que tiene más de 50.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico y tiene el rescate del gonococo del líquido articular. No da dactilitis, no da entesitis, no da dolor lumbar ni conjuntivitis, y da un cuadro bastante parecido al queratoderma blenorrágico, pero del cual podemos rescatar también el gonococo, ¿no? Y obviamente no tiene el HLA B27. Entonces, tener en cuenta esto es importante porque es un diagnóstico diferencial a considerar. El tratamiento, no existe un tratamiento curativo. Aquí lo que tenemos es los antiinflamatorios para aliviar el dolor, tratar las bacterias responsables si es que se consigue, por ejemplo la uretritis por clamidia, uno puede por serología ver si es que hay la infección,
Entonces, tratarla correctamente. Si se rescata una bacteria disentérica en el cultivo de materia fecal, tratarla también, pero no tenemos otro tratamiento. El corticoide en este caso es intraarticular de la articulación afectada. No se recomienda el tratamiento con corticoides sistémicos, salvo que no tengamos respuesta y un intento, digamos, de que alivie, pero la indicación de corticoides en la artritis reactiva es la infiltración con acetato de triamcinolona intraarticular. Y se podría utilizar como medida preventiva, digamos, el metotrexate, la azatioprina o la sulfasalacina. Yo en general pongo la sulfasalacina porque es lo que dice en la literatura, pero es un fármaco tan lleno de efectos adversos, que por ahí uno no lo usa de primera instancia. Pero el metotrexate semanal, en dosis bajas, es una alternativa en las formas graves y para evitar las recurrencias. Pero no hay tratamiento, digamos, no hay mejoría, por ejemplo, no está indicado el factor de necrosis de los anti-TNF-alfa. Y normalmente con el tratamiento, sea infiltración con corticoide, antiinflamatorio, reposo, fisioterapia, el paciente supera el brote. Puede ser que nunca más lo tenga o puede ser que vuelva a tenerlo en un tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta con la artritis reactiva? Creo que esa es la última. Doctora, el tratamiento con el metotrexato entonces sería en las formas agudas. Se inicia en las formas agudas, pero claramente es para las formas que tienen una mala evolución, ¿no? O sea, que se prolongan más de 4 semanas, de que el paciente no tiene respuesta con los tratamientos previos. Bueno, y la patología entonces cursa como en brotes. Cursa en brotes y remisiones, exactamente. Bien. Gracias. Bueno, no termina todo acá, porque el programa nos pide para esta clase, estamos re a tiempo, las artritis por cristales. Entonces, que ustedes me habían dicho que no dieron con la doctora Sewell, ¿verdad? No, esa no dimos, doctora. Bueno, dentro de las enfermedades reumáticas, tenemos las que tienen una causa metabólica, ¿no? Las artritis por cristales generalmente tienen una base metabólica que es la que genera la precipitación de estos cristales en diferentes tejidos, articulaciones, riñón y otros órganos, digamos. Entonces, vamos a ver que, por definición, sería la presencia en articulaciones y otros tejidos de cristales que producen una sinovitis. Es de mucha importancia el uso del microscopio de luz polarizada porque permite diferenciar los diferentes cristales y de esa manera hacer el diagnóstico con la visualización de los cristales en el microscopio de luz polarizada. Incluso se han intentado en estos últimos años elaborar criterios diagnósticos de estas artritis que no involucren la microscopía de luz polarizada, y realmente ninguno de los criterios diagnósticos que han elaborado, sobre todo para la gota, que es la más común de ellas, ha superado el beneficio de la visualización del cristal en el microscopio. Así que bueno, sigue siendo el uso del microscopio de luz polarizada necesario siempre que sea posible para hacer el diagnóstico. Dentro de las diferentes enfermedades o de diferentes situaciones con depósito de cristales, las tres más importantes son estas que les puse acá. Entonces, el urato monosódico, que da la gota,
es un trastorno metabólico de la síntesis o la eliminación del ácido úrico. Después tenemos los cristales de pirofosfato cálcico, que nos van a dar dos formas de presentación. Una es la pseudogota, que es una artritis indistinguible de la gota, salvo por la observación de los cristales en el microscopio de luz polarizada. Todo el resto de la clínica es exactamente igual. Por ahí algunos antecedentes son un poquito diferentes. Y la condrocalcinosis, que también es, digamos, una situación relacionada con el exceso con el depósito de pirofosfato cálcico en articulaciones. Menos frecuente vamos a tener el depósito de los cristales de hidroxiapatita, en donde tenemos entonces la periartritis cálcica del hombro, es más enfermedad de personas mayores. También tenemos, por ejemplo, la calcinosis asociada a la esclerodermia, que es por hidroxiapatita. El hombro congelado de Milwaukee, que es otra enfermedad por depósito de hidroxiapatita. El oxalato de calcio, que puede darnos calcinosis y pseudopodagra, o sea, pseudoartritis aguda. Y también hay otras situaciones que ustedes seguramente las podrán asociar con enfermedades previas, digamos. Cristales de colesterol. Si ustedes recuerdan, siempre que tenemos una colección líquida inflamatoria crónica, las células inflamatorias se van muriendo y van liberando sus componentes, y dentro de las cosas que liberan es el colesterol. Y van quedando cristales que pueden quedarse depositados. Entonces, por ejemplo, un derrame articular crónico puede tener derrame pleural, por ejemplo, puede tener aumento de colesterol, y aquí pasa exactamente lo mismo, digamos, una artritis inflamatoria crónica con tratamiento insuficiente puede tener, digamos, depósitos de cristales de colesterol que complican más la situación. Después tenemos las situaciones que ustedes han estudiado, las paraproteinemias, que es el mieloma múltiple, macroglobulinemia Waldenström, etcétera, que pueden digamos, esos fragmentos de globulinas depositarse en las articulaciones. Los corticoides, recuerden que muchas veces hemos visto que se utilizan inyecciones de corticoides, ellos pueden generar que se precipiten como cristales en la articulación. Los cristales de Charcot-Leyden, que ustedes ya lo recuerdan seguramente del asma, como componentes de la expectoración de los pacientes asmáticos, por exceso de eosinófilos pueden depositarse en una articulación. El fosfato de aluminio, esto por suerte prácticamente podemos tacharlo, porque con las nuevas, ya hace años, digamos, con la ósmosis, con la preparación del agua para hemodiálisis, prácticamente se les saca todo el aluminio, entonces ya es imposible que tengamos exceso de aluminio a los pacientes que dializan, que son todas estas mucho menos comunes de ver, ¿no? O sea, les recalco, las tres que vamos a hablar van a ser estas. Entonces, vayamos a la gota. La gota es una enfermedad metabólica, se caracteriza por ataques de artritis aguda, pero que va evolucionando. Entonces tenemos inicialmente un ataque de artritis gotosa aguda, pero después tenemos una etapa en donde se repiten estos ataques de artritis gotosa, y luego de unos años ya no tenemos tanto episodio de artritis, pero tenemos acumulaciones de urato monosódico en forma de tofos en las articulaciones y en las superficies extensoras. Desde la primer ataque de artritis gotosa hasta la etapa de gotatofasia crónica, podemos tener afectación renal por depósito de urato, por obstrucción a nivel de los túbulos, del túbulo colector. Podemos tener una respuesta vascular con hipertensión. Podemos tener depósito o, digamos, cristalización ya en la orina, entonces tenemos urolitiasis durante toda la evolución de la enfermedad. La hiperuricemia, si ustedes se acuerdan de lo que alguna vez yo les dije en nutrición,
es un componente del síndrome metabólico. Entonces, es común que un paciente gotoso tenga hipertensión arterial, tenga dislipemia, tenga aterosclerosis, que tenga obesidad. Entonces, es muy elevada la incidencia de enfermedad vascular en estos pacientes. Podemos decir que el rasgo metabólico o el hallazgo, digamos, que aparece en la gota es la hiperuricemia, que puede deberse a exceso de producción de ácido úrico, que es el 10% de los casos, y a un déficit de eliminación renal, que es el 90% de los casos. Debido a exceso de producción, lo más común que nosotros vemos es el aumento del catabolismo del ácido úrico, ¿no? Entonces, esto vemos en enfermedades con gran recambio celular, por ejemplo, los síndromes de lisis tumoral, los tumores en general que tienen rápido crecimiento, las enfermedades de piel, y hay defectos enzimáticos que no siempre se llegan a detectar, digamos, ¿no? O sea, sabemos que pueden ser una de las causas, pero no siempre se los estudia, ¿no? Lo que sí nosotros tenemos acceso a estudiar es la eliminación renal. Entonces, sabemos que la eliminación renal de ácido úrico en una persona normal, sin hiperuricemia y sin alteraciones de estos mecanismos, está entre alrededor de 200 y 750 miligramos por día, con una dieta normal. Entonces, cualquier persona que excrete más de 750 miligramos por día está teniendo un exceso de eliminación de ácido úrico. Si a ese paciente nosotros le ponemos con una dieta restringida en purinas, por lo tanto que tenga una baja cantidad de producción de ácido úrico, o le aportamos, digamos, pocos alimentos que puedan transformarse en ácido úrico y el paciente sigue eliminando más de 600 miligramos en 24 horas, ese es un hiperproductor por alguno de estos defectos enzimáticos, ¿no? Entonces, podemos tener la gota primaria, entonces aumento de la producción o disminución de la excreción, lo que hablábamos recién, pero fíjense, después tenemos todas estas causas de gota secundaria, que son las que seguramente vamos a ver con mucha frecuencia. La dieta rica en purinas, exceso de carne, exceso de chacinados, trastornos, por ejemplo, como exceso de etanol, ejercicio intenso, y de hecho tener en cuenta el alcohol porque el exceso de cerveza es un desencadenante de una crisis gotosa. Enfermedades con alto recambio de piel, la psoriasis, por ejemplo. Enfermedades hematológicas y neoplásicas con recambio celular. Quimioterapia, entonces en el síndrome de lisis tumoral, cuando de golpe se destruyen gran cantidad de células, liberan sus componentes y de entre ellos el ácido úrico. Y en la disminución de la excreción renal de ácido úrico también ahí tenemos un montón de otras situaciones comunes de ver. Por ejemplo, la depresión del volumen extracelular por deshidratación. Algunos fármacos, claramente, los diuréticos tiacídicos generan hiperuricemia. El exceso de salicilatos, la piracinamida. La nefropatía por analgésicos, una situación muy común. Las enfermedades renales poliquísticas, algunas endocrinopatías, sobre todo lo que tenga que ver con paratormona y tiroides, y acá hay que tener en cuenta que aquí se nos mezcla otro problema, digamos, que las alteraciones por pirofosfato cálcico también pueden darse por alteración de la paratiroides y de la tiroides, ¿no? Entonces, con esto lo que les muestro es lo que por ahí uno tiene que evaluar cuando tiene un paciente con una gota, ¿no? No solamente el dosaje del ácido úrico para ver que esté elevado, sino interrogar acerca de ingesta de alimentos y de líquidos, antecedentes de enfermedades, toma de fármacos, investigar con un laboratorio básico para tiroides y tiroides,
como para saber cuál es el mecanismo que está, o la situación que está generando la enfermedad. Bueno, esto es lo que les dije recién, lo paso. Vayamos a la enfermedad en sí. Fíjense que tiene una incidencia del 0,3% en la población general, es una enfermedad de hombres, y es una enfermedad de hombres de hábito pícnico, y si ustedes recuerdan, el hábito pícnico son los cortitos, ¿no? Los que tienen el abdomen prominente, que tienen los miembros más, digamos que tienen la envergadura mayor que la altura, que tienen que son obesos. Esos son los que hacen más síndrome metabólico, básicamente, por eso es que tienen este cuadro, ¿no? Entonces, los pacientes con gota habitualmente pueden tener enfermedades asociadas al síndrome metabólico, o ya pueden venir con consecuencias o con ya daño estructural por ateromatosis, debido a esta asociación. Dijimos que pasamos por 3 estadios. La artritis gotosa aguda es muy, muy característico. El paciente se despierta luego de acostarse 2 horas de sueño con una inflamación de una articulación, aquí en este caso la metatarsofalangica del primer dedo, que es la clásica podagra, dolorosa, que le hace levantar fiebre, que es un dolor muy, muy intenso, que lo lleva a la consulta, que generalmente si buscamos hay un antecedente, una ingesta copiosa, una ingesta de alcohol abundante. Entonces, lo clásico es que el paciente viene con esta sensación dolorosa tan intensa, le encontramos el dedo, la articulación roja, caliente, edematosa, dolorosa al extremo que el roce de la piel con la piel del médico o con una gasa o un pañuelo genera dolor. Lo más común es la podagra, pero puede afectarse otras articulaciones, y que en el lapso de 2 a 3 días cura con desaparición de todos los fenómenos inflamatorios y descamación de la piel. Después viene la etapa de gota intercrítica, que tiene una duración variable, pero ahí podemos decir 2, 6, 8 años, en donde el paciente va teniendo crisis a repetición. Generalmente hay desencadenantes conocidos, que los pacientes de hecho hasta los conocen, y vienen y dicen, y después ya hasta ellos saben cuál es el tratamiento, y a veces ya ni vienen al hospital o ni consultan cuando hacen la crisis. Los principales desencadenantes son el alcohol, la dieta, y algunas drogas. Eso es lo más común. Generalmente es el asado, las vísceras y el exceso de alcohol es en un paciente predispuesto el desencadenante del ataque agudo de gota. Entonces, esto pasa durante un lapso variable hasta que llegamos a la etapa de gotatofasia crónica. En esta etapa, lo que vamos a ver va a ser una deformación marcada de un montón de articulaciones, pequeñas, grandes, codo, rodilla, tobillo, estructuras no articulares como el lóbulo de la oreja, el tendón de Aquiles, etcétera, en donde se van formando los tofos. Los tofos son acúmulos subcutáneos y articulares de uratos que tienen una consistencia dura elástica, no son duropétrios, son duroelásticos, que no tienen piel caliente ni roja por sobre los mismos, que son indoloros, que van deformando y limitando muchas veces la movilidad de las articulaciones, que de acuerdo a dónde están pueden generar compresión, por ejemplo, túnel carpiano, túnel tarsiano, van generando deformidad articular, y en este caso lo que ustedes ven acá es un tofo que se ha ulcerado y está eliminando un material gelatinoso, blanquecino, o sea, cristalino, que es las características propias del tofo. Entonces, esto es lo que ocurre en forma
después de varios años, digamos. Y en todo este lapso que les he dicho, desde que empieza con las artritis agudas, pueden aparecer estas alteraciones. Entonces, podemos tener hipertensión arterial, eso es por la nefritis intersticial, por uratos que se produce. Eso nos va a generar que tengamos un proceso, una proteinuria de tipo tubular, o sea, siempre es eso en rango no nefrótico. Después puede ser que tengamos precipitados en los túbulos colectores, entonces vamos a tener obstrucción urinaria aguda, insuficiencia renal aguda, que esto es rápidamente reversible con el tratamiento. El tratamiento es hidratación amplia y medidas para disminuir el ácido úrico. Y en un 40% de los pacientes con gota podemos llegar a tener cólicos renales a repetición por la precipitación de estos cristales que están en la orina, que se eliminan, digamos, que van a aparecer, que obviamente van a precipitar cuando hay deshidratación, entonces la orina se concentra, y cuando el pH de la orina se vuelve ácido, porque el ácido úrico, o sea, el urato monosódico es una sustancia ácida, entonces al estar en ese pH precipita. Entonces, una de las principales causas de cólicos renales. Entonces, a nivel renal podemos tener la hipertensión arterial, la proteinuria como manifestación de una nefritis intersticial crónica, episodios de obstrucción urinaria aguda, insuficiencia renal. Esto es lo que también se puede ver en el síndrome de lisis tumoral si no tiene una prevención adecuada, y litiasis renal. Para el diagnóstico tenemos que fijarnos la repetición de los episodios de artritis gotosa aguda, tenemos que constatar la hiperuricemia, tenemos que ver si es que puede haber un factor desencadenante, ya sea fármaco, comida, deshidratación, ingesta de alcohol, etc. Fijarnos o buscar, digamos, los tofos, la enfermedad renal, la hipertensión arterial, los litos, que estos litos son radiolúcidos, entonces no se ven con la radiografía, tienen que verse con eco o con algún otro estudio contrastado para que permita visualizarse el lito. Y una de las cosas que se considera como un criterio hasta diagnóstico es la respuesta a la colchicina. Un paciente con un ataque de gota aguda toma 1.5 a 1.8 miligramos de colchicina y desaparece en el lapso de 1 hora la inflamación y el dolor. Entonces, para el diagnóstico, tenemos que considerar que es una artritis monoarticular con periodo intercrítico asintomático, con hiperuricemia persistente y rápida respuesta a la colchicina. Esta artritis monoarticular tiene que, tiene que hacerse la punción y tiene que demostrarse la presencia de uratos en el líquido sinovial. Uno podría asumir, sin tener la demostración del microscopio de luz polarizada, que es una gota, si tenemos todos estos componentes: monoarticular, periodo intercrítico asintomático, hiperuricemia y respuesta a la colchicina. En esos casos, podemos obviar la búsqueda de los cristales de urato en el microscopio de luz polarizada. Aquí ven ustedes una imagen justamente de la visualización de leucocitos, en donde se ven los cristales en forma de agujas, con esta birrefringencia negativa, cuando se aplican los diferentes pasos, digamos, en la microscopía de luz polarizada. Así se ven los cristales del urato monosódico, tanto en el líquido articular como en la biopsia del tófono. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Digamos, la hiperuricemia. Entonces, el tratamiento incluso va a pasar por esto. Digamos. El paciente que tiene una hiperuricemia por encima de 10 está en riesgo inminente de hacer una artritis aguda o de tener nefropatía. Entonces, en la medida de que vamos teniendo valores un poquito más bajos, va disminuyendo el riesgo de hacer la artritis o la nefropatía. Entonces, fíjense, de 9 a 10 ya se reduce a 5%,
y de 7 a 8.9 el riesgo de artritis de 0.5%. Entonces debemos pedir una uricemia, tenemos que pedir una uricosuria, generalmente se pide la uricosuria con la calciuria, para ver el comportamiento de la excreción, digamos, en la orina. Entonces tenemos que lo normal es esto, de 250 a 750. Los que producen de más tienen mayor a 800, y si se le ponen una dieta sin purinas o pobre en purinas, siguen teniendo muy elevada eliminación. Una persona normal que se le pone a dieta hipopurínica va a bajar a 200, 250 miligramos en 24 horas de purinas en orina. Se debe pedir claramente la función renal, urea, creatinina, ionograma, sedimento urinario para ver si es que no hay cristales. Hay que hacer una punción del líquido sinovial para detectar, digamos, el componente inflamatorio y ver si se pueden ver los cristales tipo aguja con birrefringencia negativa. Cuando uno mira macroscópicamente el líquido de una artritis gotosa, es un líquido turbio, entre lechoso y verdoso, o sea, se asemeja a la sopa de arvejas, si por ahí alguno toma sopa de arvejas, color tirando a verdoso, que asusta porque uno dice esto es purulento. Y bueno, y sí, tiene un alto grado de leucocitos por el proceso inflamatorio, pero no tiene bacterias. Entonces con esto nosotros hacemos, son los datos que nos van a dar, que nos van a aportar elementos a favor del diagnóstico. Acuérdense que dijimos que hay que descartar enfermedades de la paratiroides, entonces hay que pedir calcio, hay que pedir fósforo, hay que pedir paratormona, y hay que pedir una TSH, una T4 mínimamente. La otra cosa que uno solicita es la radiografía. Aquí ven una clásica radiografía de un paciente gotoso crónico, en donde aquí ven las erosiones en el hueso, que se ven mejor acá, pero también las vemos aquí, en el quinto dedo. Y este paciente era un paciente mío que ya falleció, que tenía acá en esta zona unos extensos tofos alrededor de la articulación. Los tofos son radiolúcidos, por eso acá no se ven, ¿no? Entonces tenemos erosiones líticas en sacabocados del hueso, erosiones en el contorno del hueso, y si tenemos asociado calcificación de cartílagos, estamos hablando de que además de tener una gota, tenemos una condrocalcinosis, que es por pirofosfato cálcico. Entonces, ¿qué es lo que queremos en la gota? Primero, tener en cuenta que lo que hace mal en la gota es el ácido úrico. Entonces, el objetivo primario es disminuir los valores de ácido úrico a un nivel que salgan del riesgo de precipitación en tejidos, en riñón, en articulaciones, etc. Entonces el punto, hace un tiempo, hace unos años se decía que era 7 miligramos, ahora ya lo han puesto en 6 miligramos. Los pacientes deberían tener en forma sostenida una uricemia menor a 6 miligramos por decilitro, sostenida a lo largo de años, para revertir los depósitos de ácido úrico, de urato monosódico en los tofos, en las articulaciones y demás, digamos. Esto se puede revertir, pero para eso necesitamos el tratamiento efectivo a mantener el ácido úrico en estos niveles, menos de 6 miligramos de decilitro durante años. Ese sería el objetivo primario, digamos. La eliminación de los depósitos se consigue con hiperuricemia sostenida a menos de 6, uricemia sostenida a menos de 6 miligramos de decilitro. Los objetivos secundarios claramente van a ser evitar o tratar los episodios inflamatorios agudos, prevenir los episodios agudos y detectar las comorbilidades que habíamos hablado, ¿no? Factor de riesgo cardiovascular, el hipotiroidismo, el síndrome metabólico, etc. Dentro de los medicamentos disponibles para lograr esos dos objetivos, para el objetivo primario, o sea, reducir la uricemia, tenemos los inhibidores de la xantinoxidasa,
que inhiben la formación de ácido úrico, y los úricos úricos, como la benzobromarona, el lesinurat, que todavía no está habilitado en nuestro país, está todavía en etapa en las últimas etapas de investigación. La benzobromarona, que en realidad yo creo que nosotros no la tenemos en el país, que es un fármaco ya utilizado hace mucho, y están después las uricasas, digamos, que son inhibidores también de la xantinoxidasa, pero que la indicación precisa de estas, de la RAF uricasa y demás, es para hacer la prevención y tratamiento del síndrome de lisis tumoral. O sea que en casos de pacientes gotosos que no respondan al allopurinol, al febuxostat o a uno de estos, podría solicitarse el uso de estas sustancias, digamos, pero no son, digamos, no están indicados específicamente para esto, sino cuando no funcionan. Y en el episodio agudo se describen los AINES, la colchicina. Habíamos dicho que tenemos una respuesta pero fantástica, el paciente mejora de una manera espectacular con el inicio de la colchicina. Podemos utilizar corticoides y podemos utilizar, ya entrando en la medicina de un mundo que no es el nuestro, anticuerpos monoclonales, inhibidores de la interleuquina 1, que cuando no andan todos estos otros o hay digamos, alguna contraindicación al uso, como por ejemplo la colchicina o los AINES no se pueden usar si hay fallo renal, uno podría considerar el uso de estos anticuerpos monoclonales. Entonces, en el ataque agudo es importante el reposo, una abundante ingesta líquida, suspender los fármacos desencadenantes. Yo puse primero la colchicina porque realmente es fantástica, digamos. O sea, la colchicina viene en comprimidos de 0,5 miligramos, y entonces la dosis máxima sugerida para el ataque agudo son 6 miligramos, pero en general con el 1,8 o 2 miligramos ya está superado, calmó el dolor, paró la inflamación. Se toma un comprimido cada media hora hasta que ceda el dolor o que aparezcan los efectos adversos, que enseguida aparecen la diarrea, la náusea, los vómitos, pero es altísimamente efectiva. Si no queremos o no tenemos colchicina, podemos utilizar AINES, entonces puede ser la indometacina, puede ser los otros AINES inhibidores selectivos de la COX-2. Podemos hacer corticoides, entonces el corticoide se puede utilizar en forma digamos, en forma oral, en dosis rápidas, altas, pero no más de 7 días, o sea, comenzar 2-3 días, dosis de 30-40 miligramos de prednisona, y a las 7 días retirar por completo. Y entre los inhibidores de la interleuquina 1B, el canakinumab es el anticuerpo monoclonal aprobado para el uso como tratamiento del ataque agudo de la gota. Pero, como les dije, se puede solicitar cuando tenemos fallo renal y no podemos usar esto, cuando hay claras contraindicaciones al uso de los anteriores o efectos adversos. Lo que sí se ha demostrado en los estudios que se han hecho es que esto es como que no solamente que rápidamente el paciente sale de la crisis, sino también que es menos frecuente que vuelva a repetir la crisis. Pero bueno, no tuve tiempo de buscar lo que sale, pero debe salir bastante. Y después tenemos el tratamiento de la hiperuricemia crónica. En general, durante el ataque de gota, no conviene comenzar con el allopurinol, porque o con el medicamento hipouricemiante, digamos, porque es más difícil la respuesta. Entonces, preferiblemente tratar el ataque agudo y al día siguiente, cuando ya está el paciente mejor, empezar con los hipouricemiantes. Entonces, la idea es mantener el ácido úrico menor a 6,
para normalizar el pool de uratos, prevenir ataques y favorecer la reabsorción de los tofos. Entonces, para los hiperproductores, que dijimos son el 10%, lo ideal sería el alopurinol. El alopurinol es un inhibidor de la xantinoxidasa que se usa en dosis de 100 a 300 miligramos y que en personas con función renal normal y con función hepática normal podemos tratar de llevar a 300 miligramos. Si hay deterioro de la función renal, se han demostrado que hasta dosis de 100 miligramos son efectivas para favorecer para lograr el 6 miligramos y revertir y ayudar a la reabsorción de tofos, aunque muchas veces hay que suspender por el deterioro de la función. El febuxostat es otro inhibidor también de la formación de ácido úrico. Se usa en comprimidos de 80 a 120 miligramos y es más efectivo que el alopurinol para reducir los valores de ácido úrico. Como ven acá, los dos deben iniciarse fuera de la crisis para evitar justamente que tengamos esa dificultad en la respuesta al tratamiento de la crisis aguda. Y después tenemos los hipoeliminadores, que ese es un tema porque no sé si ustedes alguna vez escucharon hablar del Probenecid. Cuando teníamos antibióticos, muy pocos, el Probenecid favorecía la excreción urinaria de la penicilina. Entonces se le daba penicilina con Probenecid para que se concentre en la orina. Actualmente prácticamente no se usa más. Y también de hecho se usa poco para esto. La sulfinpirazona y la benzobromarona son fármacos que yo en realidad no los he encontrado. Creo que benzobromarona está bien estudiado, está en todas las guías, van a encontrar que se utiliza como un, digamos, aumentador de la eliminación de ácido úrico en orina, pero yo no tengo seguridad en decirles si es que existe, si tenemos disponible acá en nuestro país. Entonces, en general, lo que sí disponemos, más allá de que no todos son hiperproductores, lo que tenemos es el alopurinol y el febuxostat como tratamiento. Y la benzobromarona de todos estos sería el mejor para los que son hipoeliminadores. De todos modos, tienen que tener cuidado porque si ustedes le dan, aumentan la eliminación de ácido úrico en la orina, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Qué les parece a ustedes? Formación de cálculos. Exactamente, entonces en algunos pacientes puede desencadenar ataques digamos, de insuficiencia renal aguda, obstrucción urinaria, si es que no se tiene cuidado, digamos, en la dosificación y en los controles, ¿no? Entonces, medidas generales: descenso de peso, porque la mayoría son obesos, control de los factores de riesgo cardiovascular, hipertensión arterial, dislipemia, etc. Hay una discreta evidencia de que, por ejemplo, los ARA2, las estatinas, los fibratos, contribuyen al descenso del ácido úrico, así que evitar la ingesta alcohólica, sobre todo la cerveza, evitar los ayunos prolongados, mantener el pH urinario alcalino, porque acuérdense que en pH ácido precipitan los cristales de ácido úrico. Entonces, esto se consigue con citrato de potasio, o se consigue con dosis digamos, con tabletas de bicarbonato de sodio para mantener un poquito más alcalino el pH. Buen consumo con escasas purinas. Cuanto más embutido y más profundo en el mar se rescatan los animales, más cantidad de ácido úrico, ¿no? Esto se los paso después para que puedan fijarse lo que es una dieta hipopurínica. Lo que no tienen carne, básicamente. Que por ahí es conveniente, si vemos al paciente, darle alguna recomendación con respecto a la alimentación. Bueno, y para ir terminando, que ya vamos recontra pasado,
pirofosfato cálcico. Es una enfermedad que es discretamente más común en los hombres, pero se ve en las mujeres, que son los ataques agudos son indistinguibles de la gota, que dijimos son alteraciones metabólicas, tenemos asociación con muchas enfermedades metabólicas, entonces el hiperparatiroidismo, la hemocromatosis, la hipercalcemia, todo esto que ven acá. Entonces, cuando tenemos un ataque de artritis aguda, que es no infecciosa, generalmente es monoarticular, y sospechamos, porque es una persona de edad media, tiene algunos elementos, por ejemplo, es obeso, podemos pensar en una enfermedad, en una artritis, digamos, en una pseudogota, tenemos que pedir los estudios para descartar estas cosas, digamos. Entonces, para el hiperparatiroidismo le van a tener que pedir paratormona, calcio, fósforo, para la hemocromatosis, ferritina, transferrina, porcentaje de saturación, para el hipotiroidismo, TSH, T4, para la artrosis van a tener que hacer radiografías, para la amiloidosis pedir una orina completa o una proteinuria, para el síndrome de Bartter, que es un síndrome, digamos, renal por una nefritis, digamos, vamos a tener hipocalemia, así que hay que pedir un ionograma. Entonces, esto es para averiguar la causa, básicamente, de la artritis, ¿verdad? Pero el tratamiento se ha hecho, o sea, ¿qué vamos a tener? Paciente que viene con dolor articular, generalmente es una articulación, no necesariamente es una articulación distal como es en la gota, puede ser la rodilla, puede ser el tobillo, puede ser la muñeca o el codo, donde hacemos el examen del líquido y es un líquido turbio, pero no me da cristales para ácido úrico, son diferentes. Uno puede hacer diagnóstico de qué tipo de cristal por la microscopía de luz polarizada. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, calcificación en cartílagos, en los meniscos, en el ligamento triangular de la muñeca, en la sínfisis pubiana, que sugieren, digamos, que puede ser una pseudogota. El tratamiento es exactamente lo mismo. Entonces nosotros vamos a tener que, los pacientes responden a los AINES, a la aplicación de esteroides articulares, entonces se pincha la articulación, se saca líquido y ahí se instila el corticoide, y que responden prácticamente igual que una crisis gotosa a la colchicina. Por eso que se llama pseudogota. La hidroxiapatita, ya dijimos que da otras cosas, periartritis calcificada del hombro, el síndrome hombro-rodilla de Milwaukee, que es una alteración destructiva que se ve en personas mayores, que quedan prácticamente limitadas porque no pueden caminar por la artrosis de las rodillas, más la disminución de la motilidad de ambos hombros. Aquí, si duele, hay que aspirar, AINES, corticoides, extraer los depósitos y tratar digamos, lo que hayamos encontrado como una posible enfermedad basal. Y bueno, voy a dejar para que quede el video, ya no tenemos tiempo, así que dejo los casos clínicos para que ustedes piensen qué puede ser y cómo los tratarían, para que tengan un ejercicio de la clase A. ¿Alguna pregunta? Doctora, cuanto a la segunda era, ¿tiene alguna fecha programada o todavía aún no? Hoy justamente estaba hablando con el doctor Miguel. Mañana ustedes tienen la clase de osteoporosis y Payet con la doctora Miguel. La semana que viene tendrían que dar las clases de lumbalgia, cervicobraquialgias y
creo que quedan también las de abscesos, osteomielitis y algo de eso, y con eso estarían terminando la programación. Así que lo más probable es que la ERA sea la semana siguiente, o sea, sería del 1, 2, 3, 4, del 5 de julio en adelante. Esa semana seguro que va a ser. ¿Ah? Bueno, gracias, doctora. Voy a ver si me pasan las clases a mí, que me parece que no me están pasando a mí, para subírselas al aula, ¿saben? Si no, pediré. Bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no hay preguntas, nos vamos a merendar. Gracias, Hasta luego. doctora. Chao, chao. Gracias, Chao. doctora. Hola, doctora, gracias.